La pareja ya se había marchado. Amy sentía mucha curiosidad por saber por qué Ryota había querido reunirse con ella de repente. Todo se remontaba a la última vez que él había estado en la puerta de Amy y ella le había preguntado por su situación familiar y él había dado una respuesta vaga. En ese momento, él había percibido claramente que Amy estaba algo descontenta. Después de volver a casa, había pasado un tiempo reflexionando sobre ello. Amy le había dicho que no lo malinterpretara, explicándole que, con los exámenes a la vuelta de la esquina, la situación familiar de los estudiantes podía afectar fácilmente a su rendimiento. Ryota había dicho que no era que no quisiera hablar de ello, sino que su situación familiar era inusual y difícil de explicar con claridad en pocas palabras. Amy le preguntó a Ryota si confiaba en ella. Él respondió afirmativamente de inmediato. Por lo que él sabía, el hombre que había ocupado el lugar de su padre tenía una familia. Sin duda, esa situación sería condenable, pero él sentía que su madre no tenía la culpa. Podía percibir que el vínculo entre su madre y ese hombre era mutuo y sincero. Encontrar a alguien a quien amar era una de las cosas más hermosas de la vida, aunque ese hombre tuviera otra familia. Mientras hiciera feliz a su madre, eso era suficiente. Amy replicó que se trataba claramente de una relación ilícita. Ryota argumentó que un hombre tan familiar como Takeo los había cuidado meticulosamente durante más de una década, incluso sin los lazos del matrimonio. Que un hombre tan recto traicionara a su familia sugería problemas más profundos dentro del propio hogar. Amy se sorprendió por la visión del mundo de Ryota, considerándola una especulación totalmente egocéntrica y temeraria, porque no tenía en cuenta que su propia mala conducta podría hundir a otra familia en la ruina. Amy percibía claramente la perspectiva errónea de Ryota, pero no podía condenarlo por completo. Ryota estaba perplejo por la intensa reacción de Amy. Resultó que Amy había vivido una situación familiar similar. Nunca había visto a su padre desde que nació y a menudo veía a su madre escondiéndose para llorar en secreto. Incluso cuando su madre murió en un accidente de coche, su padre nunca apareció. Ese mismo día se enteró por unos familiares de que era fruto de una aventura amorosa. Su madre se había enamorado de alguien de quien no debía, lo que la había llevado a esa situación. Nacida con ese pecado, en un momento dado creyó que no merecía vivir. Creció con ese sentimiento de culpa, pero nunca pensó que el adulterio fuera inevitable, por miedo a morir sola como su madre. Siempre había anhelado un matrimonio feliz. Una llamada repentina interrumpió su conversación. Ryota, ¿en qué? Le preguntó a Amy quién era ese Takeo del que hablaba. Amy respondió, es mi marido. Es el hombre que ocupó el lugar de tu padre. Ryota se sintió inmediatamente desconcertado. Le pidió a Amy que dejara de bromear. Amy replicó, ¿de verdad crees que existen tales coincidencias en este mundo? Destruiste mi familia. Os odio a los dos. Os odio con toda mi alma. Con eso, Amy se dio la vuelta y se marchó furiosa sin mirar atrás. Junko, incapaz de localizar a su hijo, estaba profundamente preocupada. Sentía que Amy tenía algo que ver. Si su hijo sufría algún daño, se aseguraría de que Amy lo pagara caro. Una vez que se calmó un poco, Amy se dio cuenta de que su arrebato anterior había sido impulsivo. No había previsto que Ryota viviera en una familia desprovista de culpa. Esto solo avivó aún más la furia de Amy. Junko siguió a Amy hasta un parque cerca de su casa y vio a Takeo solo con el niño. Esto confirmó su sospecha de que Amy era la amante de Ryota. Yoichi le contó que Amy había salido con una amiga. Ni siquiera Takeo sabía con qué amiga. Nunca se entrometía en la vida privada de Amy. Con el corazón encogido, Junko esperó hasta bien entrada la noche a que Ryota regresara. Justo cuando estaba a punto de interrogarlo, Ryota se dirigió directamente a su dormitorio. Al abrir su ordenador portátil, descubrió que Amy lo había bloqueado. Una ola de desolación lo invadió. Al día siguiente, en la escuela, sus compañeros de clase le informaron de que Amy había dimitido. Reiko consideró que las acciones de Amy habían sido demasiado impulsivas. Todo ese tiempo dedicado a planear su venganza había sido en vano. Sin duda, Ryota informaría de la situación a su madre. Takeo también se enteraría pronto. Amy tranquilizó a su mejor amiga diciéndole que no había nada de qué preocuparse. Takeo ya le había enviado un mensaje diciendo que necesitaba hablar de algo importante esa noche. Reiko creía, basándose en su experiencia profesional, que una vez que las fechorías de un canalla quedaban al descubierto, solo se sentían incómodos durante un breve periodo de tiempo. Pronto recuperarían el buen humor. Se acabó el esconderse. Se acabaron las mentiras. En realidad, sería liberador. Esa noche, lo más probable era que Takeo se disculpara nada más llegar a casa. Bajo ninguna circunstancia debía mostrar debilidad ahora. Su único objetivo era reducir la cantidad de la indemnización. Al enterarse de la dimisión de Amy, su suegra expresó su preocupación de inmediato. Dijiste que estabas feliz en el trabajo. ¿Por qué dimitir tan de repente? La suegra instó a Amy a que se relajara, asegurándole que, surgiera lo que surgiera, su familia la apoyaría incondicionalmente. Amy deseaba desesperadamente decirle a su suegra en ese momento que su preciado hijo tenía otra familia en otro lugar. Seguramente ella vería lo que estaba bien y lo que estaba mal y la apoyaría, haciendo que Takeo se disculpara y admitiera su culpa. Después de esta breve fantasía, Amy volvió rápidamente a la realidad. Probablemente, esta relación era irreparable, tal y como había predicho su mejor amiga. Takeo se disculpó con Amy en cuanto llegó a casa. Dijo que Yoichi le había contado que su madre había estado llorando mucho últimamente y que todo era culpa de su padre, aunque no podía precisar que había molestado a Amy. Como marido, sentía que debía disculparse primero. Compaginar el trabajo y el cuidado de los niños debía de ser increíblemente estresante. Esperaba que Amy le dijera si se sentía abrumada. Como familia, compartirían la carga juntos. En realidad, Ryota no le había mencionado a Junko el asunto del colegio al volver. Amy compartió inmediatamente esta novedad con su mejor amiga. Se preguntó si la falta de tiempo de Ryota para contárselo a su madre se debía a la proximidad de los exámenes. Reiko descartó esta posibilidad por improbable. Al fin y al cabo, Ryota vivía con su madre, con tantas oportunidades para verse y tantas formas de enviarle mensajes o llamarla si realmente quería hablar. Estaba claro que Ryota evitaba deliberadamente abordar el tema. Si ese era el caso, Reiko consideró que Ryota tenía potencial para convertirse en uno de los suyos. El análisis actual sugería que Ryota estaba probablemente locamente enamorado, completamente indefenso, aunque era algo poco ético. Ella intuía que Ryota seguía teniendo valor. Ryota había vigilado en silencio fuera de la oficina durante semanas sin ver ningún indicio de que Amy
volviera al trabajo. Finalmente, se armó de valor para buscarla directamente. Junko recibió una llamada de la escuela informándole de la ausencia inexplicable y la salida temprana de Ryota. Tras su sorpresa inicial, Amy ideó rápidamente una contramedida. Supuso que Takeo probablemente seguía sin saber que ella conocía a Ryota. Takeo explicó que Ryota era simplemente el hijo de un conocido del club universitario, al que solo había visto unas pocas veces. Para aliviar la tensión, Takeo presentó torpemente a su esposa e hijos a Ryota. Envió a Amy a casa primero y luego apartó a Ryota con la excusa de ponerse al día. De vuelta a casa, Yoichi le comentó a Amy que el señor mayor y una señora mayor se parecían mucho. Este comentario inquietó a Amy. Junko quizá ya había intuido algo. ¿También buscaría venganza contra su hijo? Al fin y al cabo, el hijo es el talón de Aquiles de toda madre. Takeo empujó a Ryota contra la pared y lo reprendió severamente. Les había dado instrucciones explícitas de no acercarse a su residencia sin permiso. ¿Te gustó el resumen? ¿Qué piensan de hacer el resumen de la historia completa? Deja tu opinión en comentarios.